que van a aprovechar, van a disfrutar de esta exposición, porque nuestro ponente es un abogado que está desarrollando muy bien en la ciudad de Lima la capacidad de pedagogía, porque muchas veces somos estudiosos, investigadores del derecho, pero no sabemos transmitir los conocimientos. En este caso, pues, nuestro expositor Luis Rioja Espinosa tiene esa virtud de saber transmitir los conocimientos. Entonces, comunicamos a todos ustedes que la próxima sesión es el día jueves 10, el tema de los problemas del precario en el cuarto pleno casatorio, taller de técnicas de conciliación, a cargo del juez civil de Lima, el doctor Jaime David Abanto Torres, que va a venir para el día jueves exponernos sobre el cuarto pleno casatorio, o sea, todos los temas de desalojos, ocupantes precarios, excelente para que ustedes puedan desarrollar sus conocimientos. De igual manera también, taller de técnicas de conciliación. Yo invitaría también a los centros de conciliación extrajudicial, porque el doctor es experto en conciliación, va a desarrollar técnicas tanto de la conciliación extrajudicial como la conciliación judicial. Y también vamos a tener para el día jueves 17 de mayo la revisión de tutela cautelar a cargo de Omar Sumaría Benavente. El doctor Omar Sumaría Benavente es un investigador del derecho que ha tenido un éxito, un desarrollo profesional. Fíjense, ahora en estos momentos él es el jefe del gabinete de asesores del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? Y es profesor de la maestría de Derecho Procesal en la Universidad Católica, un excelente expositor que nos va a hablar sobre la medida cautelar. ¿Cuántas veces algunos de ustedes o muchos de ustedes han tenido que plantear una medida cautelar? Y el doctor Omar Sumaría viene pues para despejar cualquier duda o preocupación sobre el tema y desarrollar conocimientos al respecto. El doctor Martín Hurtado Reyes, recordarán ustedes, fue superior de la Corte de Junín, lo hemos visto aquí cuántas veces dando sus conferencias. Él viene también ya como juez supremo titular en el tema de la valoración probatoria en el proceso civil. Eso va a suceder el 17 de mayo. Conjuntamente con el doctor Omar Sumaría Benavente, que también luego de la exposición de la revisión de tutela cautelar del doctor Omar Sumaría Benavente, ingresa el doctor Martín Hurtado, el mismo día, jueves 17 de mayo. Esto en aniversario, en la semana de aniversario de la Corte Superior de Justicia de Junín, también viene el doctor Juan Monroy Gálvez, coautor del Código Procesal Civil, quien va a desarrollar sobre la teoría impugnatoria, todas las problemáticas que implica la apelación, los recursos de apelación y el conocimiento de segunda instancia, toda esa problemática que involucra esa etapa impugnatoria del proceso civil va a ser tratado en ese taller. Finalmente, Nelson Ramírez Jiménez, que ustedes lo conocen, es también coautor del Código Procesal Civil. Él va a exponer sobre el 9º pleno casatorio civil. Entonces ya están ustedes anunciados sobre estas actividades interesantísimas en el mes de mayo. Dejo paso a la doctora Gabriela para que continúe con las actividades. Antes doy por inaugurado esta jornada académica. Bueno, continuando con el programa de hoy, pues académico, voy a presentar al doctor Luis Antonio Rioja Espinosa. El doctor tiene estudios de maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es expositor en el Colegio de Abogados de Lima. Es conferencista en diversas instituciones de capacitación jurídica. Además, es docente universitario en la Universidad Privada de la UPN. Además, es un abogado litigante. El tema de hoy a tratar son las implicancias prácticas del proceso de conocimiento. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación, que me honra, porque me permite estar al lado de decía que me permite compartir roles con grandes maestros del derecho procesal, y además el día de hoy voy a estar acompañado de también dos
connotados magistrados, panelistas, que es el doctor Cleto Quispe y el doctor Neil Ávila, ¿no? Muy bien, decía yo, como siempre, en cada evento que me toca estar, siempre agradecer la invitación y sobre todo también felicitar a los organizadores, porque es complicado muchas veces organizar este tipo de situaciones, porque muchas veces no se puede coincidir. Me refiero a los ponentes, a los especialistas y en realidad a los abogados que están involucrados como mi persona en estos temas. Entonces, en ese sentido, yo felicito al presidente de la comisión, al doctor Ricardo Corrales, al cual también le agradezco nuevamente la invitación. Y además por permitirme conocer esta bella ciudad. El Huancayo, que es la primera vez que estoy acá y también ya me pasó factura, porque como comprenderán, me salió una dosis de altura y no estoy muy acostumbrado a ese tipo de circunstancias, pero con el buen ánimo y el buen entusiasmo que me caracteriza, vamos a conversar el día de hoy sobre uno de los procesos que considero yo más extensos. Creo que no es que lo considere, lo es, en función a los plazos, en función a la complejidad, a la naturaleza de la litis que se va a ver ahí. Evidentemente yo no quisiera hablar tanto del aspecto que ustedes conocen bien, porque está redactado ahí en el Código Procesal Civil, sino básicamente hacer hincapié a por qué es importante en el mundo del derecho procesal también que se sepa o se tenga claro cuál es la parte sustantiva. Y digo esto ¿por qué? Porque hay muchas situaciones que no están presentes, o muchos procesos o muchas materias que no están, digamos, direccionados por el Código Procesal Civil hacia esta vía procedimental. ¿Me explico? Muchos artículos del Código Civil, o algunos artículos del Código Civil, establecen la vía procedimental. Y eso quisiera un poco, básicamente quisiera referirme a eso, ¿no? Como repito, creo que hablar de los plazos, 30 días para contestar la demanda, 15 días para excepciones y muchas de esas cosas, creo que son factores que más van de orden práctico, aun cuando el seminario o el tema de hoy es implicancias prácticas. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a esta vía del proceso de conocimiento? ¿Cómo nosotros determinamos cuál es la ruta procesal o el itinerario procesal que debemos seguir? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es la significación? ¿Cómo es que un abogado litigante, luego de que el cliente, ¿no?, o el solicitante o el pretensor, como algunos le dicen, acude a su llamado o acude a este profesional especializado en esta ciencia, me refiero a la formación de la ciencia jurídica, y determina cuál es la vía procedimental? ¿Cómo es que nosotros los abogados determinamos la vía procedimental? ¿Cómo es que en algunos casos, cuando no está de manera explícita, sabemos cuál es la ruta procesal? Por ejemplo, en el Código Procesal, cuando se refiere al proceso de conocimiento, entre otras, menciona, por ejemplo, la cuantía. ¿Por qué es importante la cuantía? ¿Por qué es determinante la cuantía? Entenderán ustedes que hay otros procesos de orden contencioso, que son el sumarísimo y el abreviado, que sin duda alguna tienen pues situaciones muy específicas, y me refiero al factor de la cuantía. El proceso de conocimiento se caracteriza porque es su cuantía, es decir, si alguien quisiera ventilar algún evento de orden litigioso relacionado o vinculado con la cuantía, tendría que ver que ésta deba superar las 1000 unidades de referencia procesal. Entenderán ustedes que la unidad de referencia procesal está vinculada o está relacionada con la UIT. Entonces, basado en esa circunstancia, por ejemplo, nos da una señal a nosotros los abogados, en el caso de un cliente que tuviese algún inconveniente de orden económico, es decir, por ejemplo, alguna obligación de dar su dinero que no haya de por medio un título ejecutivo, ¿no? Entonces
tendríamos que ver ahí que la ruta procesal va a ir en función a la cuantía. Si la cuantía supera las 1000 unidades de referencia procesal, estamos frente a una circunstancia que tenemos que seguir como itinerario el proceso de conocimiento. Muy bien. Y así por el estilo, la norma procesal refiere y nos dice también que cuando por la naturaleza de los hechos sea complejo, debe atenderse en el proceso de conocimiento. Y yo me pregunto acá, no sé si alguien pudiera también participar de esta pregunta con alguna respuesta. ¿Hay algún evento de orden complejo que requiera acudir, por ejemplo, a la vía procedimental del proceso de conocimiento? ¿Qué sería complejo, por ejemplo? ¿O qué sería tan relevante o de gran envergadura que teníamos que ir a la vía del proceso de conocimiento? ¿Cómo determinamos los abogados esas circunstancias? ¿Ah? ¿Sí, doctora? ¿Su nombre, doctora? Teresa. Indemnización. ¿Pero basado en qué? En su caso el paciente es fallecido, hay peritaje médico que va a tomar su tiempo actuar, esto es actividad probatoria, también el tema de la defensa. Pero la indemnización, ¿por qué se caracteriza? Hay una cuantificación, ¿sí? ¿Sí? Entonces recaemos al tema de la cuantía. Pero algo que no esté, digamos, asociado a la cuantía, porque sí, si nosotros determinamos y sabemos, por una matemática simple, que la cuantía supera las 1000 unidades de referencia procesal, no hay nada que hablar. Sería pues inoperante irnos a un proceso abreviado sumarísimo, el cual no va a tener una determinación como corresponde. Pero ¿qué factor o qué sentido de complejidad tendría que tener un evento o un hecho para que sea ventilado o sustanciado en el proceso de conocimiento? La doctora dijo indemnización, claro, en la medida que la cuantía supere. Otro. Resolución de contrato. Podría. Algo más, digamos, que está de más usanza en el litigio. ¿Ah? Nulidad de acto jurídico. Muy bien. Y eso me llama a la reflexión, porque muchas veces, lo digo con mucha claridad, se confunde el acto nulo con el anulable. ¿No es así? ¿Y cuál sería la gran diferencia? ¿Ah? Causal. ¿Por qué sería un acto nulo? Si un cliente le narra un hecho y le dice, doctor, yo quisiera que este acto sea nulo, se anule. Perdón, ¿cómo se plantea la nulidad de este acto jurídico? ¿Qué es lo primero que le tendría que preguntar? ¿O qué es lo que tendría que observar? Solo del 140. ¿Qué otros factores normativos integran? 140 sin duda, ¿no? Elementos esenciales del acto jurídico. Parte sustantiva. Agente capaz, ilícito, observancia, ¿no? Objeto físico y jurídicamente posible y la manifestación de voluntad del verbo. ¿No es así? Ustedes entenderán que hay un pleno casatorio que está por dilucidarse, que pone en tela del juicio el artículo 315 del Código Civil. ¿No es así? El 315 refiere de que para disponer de un bien social necesita el concurso o la manifestación de voluntad de los códigos. ¿No es así? Evidentemente, una vez determinado el bien social, ese acto debe ser nulo o anulable. Bueno, se está discutiendo la nulidad y la ineficacia, ¿no? Pero yo no quisiera, digamos, hablar de la ineficacia, no quisiera alejarme del tema de la nulidad, porque la nulidad del acto jurídico sí se ventila en el proceso de conocimiento, ¿no? Desde luego. Pero tenemos que saber, y a eso me refería, y a eso me voy, y a eso quiero dirigirme, bajo qué circunstancias nosotros podemos determinar la nulidad. Sabemos claramente que la nulidad, bueno, es un acto que nació nulo per se,
El artículo 5 del título preliminar también habla sobre el acto jurídico es nulo. Me hago una pregunta. Traslado la pregunta. Una persona es obligada a hacer su testamento. Esta persona podría pedir la nulidad de ese acto. Pregunto. Este cliente, ¿sabe qué, doctor? Me han obligado a hacer un testamento. Han empleado violencia sobre mi persona. ¿Qué puedo hacer ante estas circunstancias? Nulo, anulable, inexistente, ineficaz. ¿Qué circunstancias? ¿Por qué sería anulable? Pero eso sería una respuesta técnica. La respuesta técnica sería que los vicios de la voluntad, digamos, si un acto es realizado bajo la intimidación, violencia, dolo o error, debe ser anulable. Por lo tanto, ahí vamos descartando. Pero si se hace un acto o se celebra un acto bajo las condiciones de la nulidad absoluta, sobre la apariencia de un hecho real y otro aparente, por ejemplo, un acto realizado sin que quiera los efectos jurídicos. ¿Saben a qué me refiero? La simulación. Si la simulación está por medio, ¿es un factor que requiere nulidad o anulabilidad? ¿Por qué? ¿Cómo determinamos si hay simulación absoluta o relativa? Porque eso determina todo, ¿no? Nótese, estamos en el plano sustantivo importante para entrar al plano procesal, fundamental. ¿Cómo determinamos un hecho pasado o realizado, un acto celebrado bajo esas circunstancias de nulidad absoluta? ¿Por qué se caracteriza la nulidad absoluta? Por ejemplo, perdón, ¿doctor? Manifestación de voluntad no hay en el caso de simulación. Ejemplo. Un contrato aparente celebrado entre dos personas, sin embargo es un acto simulado porque no hay la verdadera intención de transferir el bien, ¿no? En la apariencia no se le ha dado toda la formalidad. Ya, doctor. ¿Cómo podría simular un acto para tener beneficios que no le corresponden? Ejemplo. Por ejemplo, un seguro, uno puede simular un accidente. Ese acto justamente entraría en una simulación. Yo quiero simular para una indemnización. Eso sí, un factor de simulación absoluta, porque acuérdense, y vamos un poco al plano teórico. La simulación absoluta se caracteriza porque ninguna de las partes quiere los efectos jurídicos. Ninguna. Por ejemplo, si yo te digo aquí, doctor, yo quiero adquirir ese bien que está al frente, pero tú tienes que ser consciente que tú no vas a ser el propietario. Yo tampoco quiero que tú seas el propietario. Eso es un caso de simulación absoluta. Porque tú tampoco no quieres ser propietario. ¿Me vas a entender? Y relativa. ¿Y relativa cuál sería? Porque también hay una simulación relativa. Y eso determina el decurso. Ojo, eso determina el decurso. Mucho cuidado con ese tema. Tenemos que analizar muy bien la parte sustantiva. Evidentemente la parte procesal es importante, fundamental. Es toda una especialización. Y la simulación relativa, ¿cómo lo determinamos? ¿Por qué se caracteriza? Partamos del concepto. En la simulación relativa hay un acto real y un acto aparente. Ejemplo. Yo le digo acá a la doctora, te voy a transferir mi vehículo, pero en el fondo es una donación. Yo no voy a recibir ninguna contraprestación económica de tu parte, pero en el papel va a aparecer como que tú estás abonando un dinero en función a una compra-venta.
Eso también determina muchos efectos jurídicos, ¿sabes? Muchos efectos jurídicos los vamos a explicar con otro ejemplo. Caso de simulación relativa. Otro caso de simulación relativa. Vamos, doctores. El cliente viene, narra hechos. Nosotros estamos en la obligación de hacer los hallazgos jurídicos. La simulación relativa. Otro ejemplo aparte del que acabo de mencionar. Bueno, es claro, ¿no? Venta por donación. En el fondo es donación y es venta. Venta es el acto real y el aparente es la donación. O viceversa, pero la donación es real y el aparente vendría a ser la venta. Otro caso de simulación relativa. Yo creo que ustedes me han dado la altura, ¿no? A ustedes les ha complicado la altura. A ver, ¿sería este un caso de simulación relativa? Nada, yo soy cliente de ustedes. Doctor. Quiero transferir una propiedad, pero el importe de la transferencia no va a ser real. ¿Estamos? Es una propiedad que puede estar valorizada, no sé, pues $500,000 y yo solamente voy a recibir la mitad. ¿Es un acto simulado? Pregunto. ¿Simulación relativa o absoluta? ¿Ah? Por eso le digo, pero eso determina mucho. Por ejemplo, no pagan los impuestos que corresponden a esa transferencia. Por ejemplo, eso trae otras consecuencias jurídicas, pero digamos es válido que yo plantee a una persona y digo, bueno, ya vamos a figurar en el papel que tú me estás pagando tanto, pero dame menos. ¿Ya? Eso es un factor. Eso es un factor de simulación relativa. Mucho cuidado, porque mucho de eso también se da en el ámbito del derecho sucesorio. Y aquí voy, digamos, a un ejemplo de un artículo del Código Civil que te deriva ante la vía procedimental. Estoy referido a la acción petitoria. El artículo 664 del Código Civil, norma sustantiva, narra claramente o describe claramente, digamos, al heredero que se ve perjudicado a no ser considerado dentro de la masa hereditaria por los demás coherederos y tiene una acción petitoria. Finalmente dice, la vía procedimental es la del conocimiento. ¿Qué es lo que primero tenemos que determinar ahí? ¿Quiénes son herederos forzosos en este país? ¿Quiénes son herederos forzosos en este país? A ver, vamos a ver con palabras técnicas. Descendientes, ascendientes, cónyuge, ¿qué más? ¿Segura? ¿Segura, doctora? 3.000, ya quitamos 0. 30.000, hoy por hoy un concubino es heredero forzoso, por ejemplo. A propósito de la ley que dice la doctora 30.007 que salió en abril de 2013. Sería bueno que revisen esa norma, teniendo en cuenta que pudiera ser quien está solicitando ser considerado estar dentro de una masa hereditaria y tiene que apelar a la vía del proceso de conocimiento. Nótese. Por eso que es importante lo que yo decía al inicio de la conversación. Tenemos que determinar bien la parte sustantiva para luego pasar a la parte procesal y no tener ningún inconveniente a la hora, al momento en que estamos nosotros sustanciando o estamos requiriendo pues este proceso. Bueno, ¿y quiénes son los que no están considerados como herederos forzosos? ¿Los hermanos podrían ser herederos forzosos? ¿No? No, forzoso, ¿sabes?
¿En qué grado están los hermanos? Cuarto. Lo has mandado al fondo, los hermanos. ¿Ah? Tercera. Está cerca. ¿Por qué segundo, doctor? ¿Por qué? ¿Cómo se mide eso? El grado de parentesco. Exacto, subimos a tronco común y bajamos. Entonces, entre hermanos, subimos a tronco común y bajamos. Segundo grado, por consanguinidad en línea colateral. ¿Se dan cuenta? Ese es un factor que tenemos que tener claro. ¿Y los parientes de tercer grado quiénes son? Nietos. ¿Seguro? Eso hay que tenerlo clarito, ¿ah? Parientes de tercer grado, tíos, sobrinos. ¿Ya? Y la norma dice que hay un caso excepcional que puede contraer matrimonio. ¿Y los de cuarto grado quiénes están? Los que sí pueden casarse. ¿Ah? ¿Quién? ¿Nadie ha visto el primo o la prima alguna vez? Son los primeros amores, dicen algunos. Primos hermanos, ¿ah? Cuarto grado. Nótese que hay una orden de prelación que establece el Código Civil que nosotros tenemos que tener claro para efectos de poder determinar la vía procedimental. ¿Ok? Mucho cuidado. El 664 establece que la vía procedimental para los casos en que nosotros queremos acceder a una petición de herencia es la vía de conocimiento. No lo dice la norma procesal. No lo dice la norma procesal, lo dice la norma sustantiva. También hay que hacer una revisión exhaustiva desde esa perspectiva. Y así por el estilo hay muchas normas, por ejemplo, que nos derivan pues, a una determinada vía procedimental. Se me ocurre decir también a continuación que la acción de reivindicación también está dentro de esos parámetros del proceso de conocimiento. Ahora, ¿para quiénes está la acción de reivindicación? ¿Ah? ¿Por qué se caracteriza jurídicamente un propietario? ¿Qué es lo que puede hacer un propietario con su bien? El uso, disfrute, disposición y evidentemente reivindicación. Es por eso que ahí estamos. Una preguntita, ¿usted quiere reivindicar el propietario? No, pero yo ya vivo ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿No? Esos factores. Esos factores son de orden sustantivo. Tenemos que tener claro, el artículo 923 del Código Civil establece claramente a quién deberíamos denominar propietario. ¿Ya? Bajo esas condiciones. Muy bien, una vez que ya tenemos ubicado, o ya tenemos, digamos, nosotros determinado la condición jurídica sustantiva, nos vamos al plano procesal. ¿Es así? Todos sabemos, tenemos que elaborar una demanda que tiene que estar debidamente estructurada, porque la demanda es un documento técnico jurídico que tiene que ser realizado por una abogada y finalmente autorizado por un abogado, salvo en algunos procesos de alimentos donde no requiere de la presencia de un letrado, ¿no? Pero son casos muy excepcionales. La regla general es que la defensa es cautiva y por ende debe haber el concurso de un letrado. Muy bien. Una vez interpuesta la demanda, ¿qué es lo que debe hacer el juez? ¿Y qué implica la calificación? Fundamental. ¿No es así? Fundamental. Y bueno, y tiene tres maneras de pronunciarse, ¿no? Declara inadmisible, improcedente o finalmente admite. ¿Es así? Evidentemente se admite. Lo que viene a continuación es correr traslado a la parte demandada para que conteste la demanda. ¿Y por qué es importante que se corra traslado? ¿Ah? Vamos, mira. ¿Y eso a qué responde? ¿Y eso a qué principio responde? A un principio superior.
Tutela jurisdiccional efectiva, debido proceso, fundamental dentro del campo procesal, ¿no? El debido proceso tiene varias implicancias, varios factores, no solamente es el derecho de defensa, sino por ejemplo también el estar correctamente notificado. La notificación es fundamental dentro del campo procesal, porque va a determinar sin duda alguna que evidentemente haya un factor de conocimiento de que se está ventilando, que se está llevando un proceso en contra de una persona que necesita, bueno, ejercer su derecho a defensa. Dicho esto, se corre el traslado y se contesta la demanda. ¿Qué es lo que debe hacer a continuación el juez? Dígalo, doctora. Saneamiento, fuera. ¿Qué implica el saneamiento? ¿Qué significa sanear? ¿Ah? Depurar. ¿Qué es lo que se ve ahí, básicamente, en el saneamiento? ¿Se va a recalificar la demanda? ¿Qué cosa se va a ver en ese momento? ¿Ah? ¿El interés para lograr? ¿Sí? ¿Ah? Si han sido correctamente notificadas las partes, si los plazos se han respetado. Es muy importante, ¿no? Es muy importante, es una labor fundamental, pues, porque en muchos casos ahí termina el proceso. ¿Qué implicancias tiene el factor del interés para obrar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es fundamental? Que en esta etapa de saneamiento se vean esos presupuestos procesales. La relación jurídica procesal vaya, correcto. Pero, ¿qué cosa es interés para obrar? A ver, doctores, por allá. ¿Qué cosa es interés para obrar? El estado de necesidad para recurrir al Necesidad. Pero ¿cómo vinculo? Por ejemplo, si yo quiero demandarte a ti, ¿qué tiene que pasar? Que hay una vinculación, un nexo, ¿no? Porque si no todos pudiéramos demandarnos a todos así, indiscriminadamente, ¿no es así? Y eso no es así. Eso no es un factor que responda a una seguridad jurídica desde la perspectiva procesal, ¿no? Y yo, por ejemplo, tuve un caso, aunque bueno, alguien dirá por el interés superior dominado y todo lo demás. Hace algunos años me llamó mucho la atención que un magistrado, siguiendo el proceso de filiación, también aceptase los alimentos. Y yo quisiera reflexionar con ese tema. Alejémonos un ratito del interés superior menor, que yo también creo en eso, ¿ya? Pero si no se ha determinado la filiación, ¿cómo es que demandamos alimentos? Yo sé que hoy por hoy es válido, ¿no? Es válido, sí, pero ¿sería un factor de interés para obrar? ¿Legitimidad para obrar? ¿Sería un factor de cuestionamiento? Pregunto. Porque eso determina mucho. ¿Qué se busca en un proceso de filiación? Determinar la paternidad, ¿no? El vínculo de parentesco. ¿Por qué es importante determinar la relación paterno-filial desde la perspectiva jurídica? Porque se crean derechos y obligaciones, ya más allá de que sepas quién es tu padre. Desde la perspectiva jurídica se crean derechos y obligaciones, y eso es lo que nosotros nos debe, digamos, llamar mucho la atención de la perspectiva de la investigación. Se crean derechos y obligaciones, y es importante. A partir de ahí, bueno, a partir de este tendría pues alguna condición o alguna categoría o una forma que tenga una implicancia directa con la razonabilidad del interés o legitimidad para obrar. ¿Qué otro factor sería la legitimidad para obrar? ¿Qué otro ejemplo sería? Eso es muy importante porque es el momento del saneamiento donde el magistrado debe observar esas circunstancias.
¿Acaso en el saneamiento también no se observan o no se decide o resuelven las excepciones? ¿Sí? ¿Cuántas excepciones hay? ¿Cuántas, doctora? Usted que está atenta. ¿Ah? Por un cero, no para 13. ¿Todas tienen el mismo propósito? Ejemplo dilatoria. Ya, otra. La de competencia. Litipendencia. Ambigüedad. ¿Ah? Ambigüedad y subsidiariedad. Digo esto porque a mí me ocurrió un caso un poco gracioso de una audiencia. Estábamos en la etapa de saneamiento, en el proceso de desalojo. Claro, el proceso de desalojo no cuantía. Y se había declarado rebelde. Se nos había declarado rebeldía. ¿Por qué se nos declaró rebeldía? ¿Ah? Por no haber apersonado oportunamente el plazo, ¿no? Y no haber apersonado oportunamente el plazo responde a qué principio procesal. ¿Ah? Preclusión. ¿Por qué es importante tener presente ese principio? Bueno, dicho esto, se nos había declarado rebelde, pero no se había contabilizado un feriado. Entonces es importante que el abogado sea muy acucioso. Prácticamente ya se nos había declarado rebelde y prácticamente se llevaba a cabo a los 10, ¿no? Entonces hicimos un hincapié respecto a esos factores, al magistrado, a la magistrada, y bueno, hubo un error. Es importante que nosotros sepamos que en esa etapa se pueden decidir muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó a continuación? ¿Qué cosa creen que pasó a continuación? ¿Ah? Doctores, ¿ah? ¿La nulidad? Planteamos una excepción también. ¿Qué pasó con nuestra excepción? Fue admitida dentro del plazo y corrió traslado. Cambió todo el panorama. Cambió todo el panorama del proceso. Es fundamental que nosotros tengamos presente esos factores. A veces ocurre pues, que hay colegas que no se percatan de esos detalles y muchas veces los procesos terminan pues infundados o fundados y van en contra de los intereses de su cliente. ¿Por qué? Porque no tenemos claro la perspectiva procesal. Y eso es lo que tenemos que tener claro, la perspectiva procesal. Evidentemente, dentro del campo o dentro del proceso de conocimiento, hay una serie de circunstancias, hay una serie de plazos que nosotros, extensos, que hemos mencionado, y que además el código establece, por ejemplo, entre audiencia y audiencia son más o menos como 50 días, en teoría, en la práctica. Ahora, digo esto porque una vez me tocó, y digo una vez porque ya era complicado. Ustedes saben que el divorcio también tiene una vía procedimental, pero va a depender de qué. ¿De qué va a depender? ¿Qué divorcio debe ventilarse en la vía del conocimiento? ¿Ah? Cuando es un divorcio por causal, ¿no? El artículo 333 del Código Civil establece las causales de divorcio, ¿no? Y si nosotros, el 480 del Código Procesal Civil dice de la 1 a la 12, debe ser proceso de conocimiento. Entenderán ustedes que ahí hay una suerte pues, de caudal probatorio que requiere ser atendido, merituado, y evidentemente algunas causales son complicadísimas de probar. Me refiero a la de adulterio, por ejemplo. ¿Cómo probamos la causal de adulterio? Firmación. Doctor, me está firmando, ¿no? Porque mi esposa, yo he dicho a mi esposa que venía a Huancayo. ¿Cómo probamos el adulterio?
¿Solo con eso? Video. Bueno, hoy en día, con los adelantos tecnológicos tenemos pues a mano, todos tenemos a mano una cámara fotográfica y una filmadora, ¿no? De tal manera que pudiera en algún momento algún magistrado poder mamá en alguna medida pudiera ser aceptado, aun cuando sería muy peligroso. No sé, acá hay magistrados y hay que ver, digamos, en qué condiciones se acepta un medio probatorio que va a determinar una categoría jurídica hacia el futuro. Entenderán ustedes también que la causal de divorcio caduca 6 meses o 5 años de ocurrido el hecho, ¿no? Hay que tener muy presente este tipo de circunstancias porque nos vamos a enfrentar, digamos, alguna vez se me preguntó, doctor, ¿cuánto puede demorar un proceso de conocimiento? Pregunto. Pregunto, doctor, ¿cuánto puede demorar? Bueno, yo le respondí que cuando yo inicié uno tenía cabello. Aunque parezca mentira, alguna vez tuve cabello. Y frondoso. Bueno, hay que tener en cuenta esas circunstancias, mucho cuidado. El proceso de conocimiento muchas veces, bueno, no termina de repente por cumplir la eficacia. Pero para eso hay medidas cautelares. Por ejemplo, ¿cuál sería la eficacia de lo que hablábamos hace un instante sobre el heredero forzoso? ¿Cuánto tiene que esperar para ser tutelado en sus derechos por un juez en un proceso de conocimiento? Ya hemos dicho, acción petitoria, proceso de conocimiento. Sabemos acá, hasta la saciedad, que es un proceso largo. ¿Qué pasa si los coherederos disponen del bien a un tercero? El famoso tercero. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo del proceso de conocimiento? De determinarse. Yo creo, sinceramente, y yo, bueno, es una opinión muy particular, que hay algunos procesos que deberían, dada la naturaleza de los hechos y las consecuencias negativas que pudiera tener, si no se amparan de manera inmediata, deberían retirarse de un proceso de menores plazos. Pienso que la acción petitoria, es una reflexión, porque si alguien me dijese a mí, oye doctor, pero proceso de conocimiento, vamos a ir, y si disponen del bien, y el tercero, acá todos sabemos que el tercero de buena fe, y a título oneroso, quede exento de responsabilidad jurídica futura, ¿no? ¿Es así? ¿Y cómo queda el heredero que no fue considerado dentro de la masa hereditaria? ¿Ah? Pero ya pues tendría que iniciarse otro proceso, ¿no? La idea es que acá se obtenga la tutela correspondiente de manera inmediata. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, hay varios factores que nosotros tenemos que tener en consideración. No solamente pensar, o no solamente, digamos, yo creo que es lo lógico, ¿no? Adherirnos a la norma, pero deberíamos nosotros también tener un factor de reflexión y decir, bueno, hay ciertas materias o ciertas condiciones jurídicas que deberían ventilarse de manera más inmediata. Entonces, las implicancias del proceso de conocimiento hemos visto que muchas veces son dilatorias, ¿no? Y nosotros vemos en la práctica abogados procesalistas que conocen muy bien y aprovechan pues técnicas dilatorias para que el proceso avance, nulidades, apelaciones, es decir, una serie de factores que muchas veces no llegan a un buen propósito. Por ejemplo, la nulidad del acto jurídico. Yo puse un ejemplo hace un instante sobre uno de los cónyuges que dispone de manera unilateral de un bien social. Acá está claro, está clarísimo
que un bien social corresponde la titularidad a ambos cónyuges, aun cuando alguno de ellos no haya participado económicamente con la adquisición, ¿no? Y el 315 es un poquito, no digo contradictorio, pero dice, para la adquisición no necesita el concurso de los dos, pero para disponer sí. Interesante. Para la adquisición, uno de ellos. Bien social, evidentemente, si está casado bajo el régimen de sociedades gananciales, debe considerarse ese bien social. Más allá de lo que dice el artículo 302 del Código Civil, de cuáles son los bienes que deben ser considerados propios, ¿no? Más allá de esas circunstancias. Pero decía yo que en algunas circunstancias, como por ejemplo esta, donde se dispuso de un bien social, ¿qué es lo que le corresponde, digamos, al cónyuge que no participó de esa transferencia? ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Nulidad de acto jurídico? ¿Ah? ¿Anulabilidad? ¿Nulidad? Si fuera nulidad, ¿cuál sería la condición? ¿Cuál es el elemento esencial del cual adoleces? Porque si decimos que es nulidad, nació muerto. Ya. Si lo que dicen anulabilidad, digo, ¿por qué? Algunos piensan que la nulidad está direccionada por la falta de manifestación de la voluntad de uno de los titulares, y también, o algunos otros piensan que es falta de capacidad. ¿No es así? Porque ustedes entenderán que existe la figura de la representación conyugal. Existe esa figura. Evidentemente se requiere un poder, ¿no?, que acredite objetivamente ese traslado de voluntad hacia la otra persona para que pueda concluir en la celebración del acto jurídico. Pero nosotros tenemos que ser juiciosos. Es un caso de nulidad, anulabilidad. No quiero hablar de ineficacia, ¿ya? Porque ese es un tema que ya lo va a resolver el octavo pleno casatorio, lo van a hablar. Pero es un tema de nulidad. ¿Qué opinan? Porque si es un tema de nulidad, también tiene que ir al proceso de conocimiento. ¿Cuánto nos vamos a tardar para efectos de poder tener eficacia? ¿Cuál es la eficacia? Que ese bien regrese a la esfera patrimonial de la sociedad conyugal. ¿No es así? Esa es la eficacia. Con el proceso de conocimiento lo conseguiríamos, digamos, si pudiéramos plantear la nulidad. Ojo, en líneas de difuso tercero de buena fe y a título oneroso. 2014 del Código Civil, descrito hasta la saciedad por los especialistas en derechos legales y registrales. ¿Cuál sería el factor? ¿De qué adolece ese acto? La autora dice indemnización, claro, es un efecto ya consecuente, pero en el momento, nótese que si es un tema de nulidad, alguien diría, bueno, falta de manifestación de voluntad, nulo, ¿no? Por el 219 del Código Civil establece también cuáles son las causales de nulidad. Reflexionemos. ¿Sería un factor de nulidad? Anulabilidad, como dice el doctor. Doctor, si fuera anulabilidad, ¿por qué? Porque el acto se puede subsanar si la otra persona simplemente no se ratifica en la intención. Pero caería ya en la figura de la ineficacia. Pero sería un acto anulable. Sí, porque no cumple todo lo que El 221 del Código Civil establece claramente cuáles son las causales de anulabilidad. Por ejemplo, si una persona en estado de ebriedad celebra un contrato, nulo o anulable. ¿Por qué? porque todavía, o sea, si estuviera en estado de drogadicción, No, ebriedad. inconsciente,
Evitar. necesita De drogadicción no. anularles. ¿Pero por qué? Porque todavía tiene cierto grado de conciencia. ¿Y qué va a depender de eso? ¿Que se tome una cerveza, dos cervezas? ¿Un whisky? Dos cervezas. ¿De qué va a depender? ¿Quién es un ebrio habitual? No. Alguna vez también se me preguntó, doctor, quiero pedir la nulidad porque un menor de edad ha contratado. Los menores de edad pueden contratar. ¿Tiene asidero legal eso? ¿Tiene asidero legal? Si es que Artículo 14 1358. 1358. Mucho cuidado. Menor de edad, pero ponen una condición. ¿Cuál es la condición? 16 años No. Menores de edad. que tengan hijos, Es contratación directa de incapaces. Hay una excepción. Pone una condición, perdón. ¿Cuál es la condición? ¿La tienes, doctora? Ya me has dicho 90% de suerte. ¿Ah? Que tengamos. ¿Cuál es la condición? Que no esté privado de discernimiento. ¿Se dan cuenta? Cambia todo. Si es un menor de edad y está privado de discernimiento, no tiene sentido. El discernir es querer los efectos jurídicos de algo. ¿No? Si yo transfiero mi propiedad a cualquiera de ustedes, yo tengo que tener claro que no seré más el propietario. ¿Ya? Y ustedes también tienen que tener claro que en adelante serán los propietarios. Eso es el discernimiento. Es un factor que hay que tenerlo claro, presente, relevante dentro del campo del derecho en general. Muy bien, entonces tenemos que saber determinar cuándo es un acto nulo o anulable. ¿Por qué? Porque después vamos a ir a la vía procedimental. Ya hemos dicho, por lo menos en los casos del divorcio, por causal tenemos claro que vamos a ir al proceso de conocimiento. Pero puede ser que ese divorcio por causal se torne divorcio por mutuo acuerdo. Y en ese caso, ¿qué se debe hacer? Proceso sumarísimo. ¿Sí? ¿Estás seguro, doctor? Te ha venido bien seguro, ya me di cuenta. Proceso sumarísimo. Claro, hay una norma del Código Procesal que dice que en cualquier momento, en cualquier estado del proceso puede variarse la pretensión. ¿Por qué variarse la pretensión? Porque nuevamente recaemos en el tema del proceso de conocimiento, que es muy extenso, ¿no? Y en muchos casos se trampa. Si ambos ya quieren disolver el vínculo matrimonial, no hay mayores circunstancias que impedir que se rompa el vínculo matrimonial y que se busque, evidentemente, una vía procedimental más corta. No estoy criticando el proceso de conocimiento, pero sí yo creo que se debe reconsiderar algunas cosas en el proceso de conocimiento. Y me refiero a algunos factores donde tiene que estar presente la eficacia, ¿no? Hemos tocado el tema de la nulidad del acto jurídico. ¿Qué importancia pudiera tener ya para un heredero forzoso que ya vio esfumar su derecho patrimonial frente a la mano de un tercero de buena fe y a título oneroso? O en el caso de la nulidad de acto jurídico del cónyuge, que evidentemente no sabía de la transferencia de la celebración de ese acto jurídico por parte del otro cónyuge, con propósito de que salga de la esfera patrimonial de la sociedad conyugal y civil. Evidentemente hay situaciones jurídicas en las cuales sí requiere mayor caudal probatorio. Y sí, yo creo que se debería dejar a las partes, como estuve hablando hace un rato con el doctor Ricardo, que me hizo reflexionar respecto a eso. Lo importante sería que en adelante las partes se eligieran con la vía procedimental. Sería importante, ¿no? Pienso, es un factor muy personal. Sin embargo, insisto, hay situaciones muy complejas donde sí se requiere que sea ventilado en un proceso de conocimiento por la complejidad y por que se requiere de mayor caudal probatorio.
Muy bien, en el proceso de conocimiento cabe la conciliación. En la nulidad del acto jurídico, ¿cómo se daría ahí la conciliación en un proceso de conocimiento? Ahora, ¿por qué es importante la conciliación dentro de un proceso? Sin duda, ¿no? Sin duda, una forma fundamental que hace que un proceso tenga un fin que evidentemente cumpla con como dice el principio, el fin, la finalidad del proceso. Es un principio que está contemplado dentro del título preliminar del Código Procesal Civil, la finalidad del proceso, que se resuelva los conflictos de intereses o se diluciden las incertidumbres jurídicas. Que alguna vez hubo una discrepancia. ¿A qué denominamos nosotros incertidumbre jurídica? ¿Cuál sería un caso de incertidumbre jurídica? ¿Ah? Sucesión intestada, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque una persona no sabe ¿Cuántos cuántos tiene. tiene? Allá. Importante la reflexión del doctor. ¿Por qué? ¿Por qué es que debería haber una sucesión intestada? ¿Qué busca la sucesión intestada? ¿No eres heredero de un forzoso por sí? Sí, pero habría que acreditar la población. Sería importante eso, porque con mi partida de nacimiento, que es un documento público, yo puedo acreditar que soy hijo de quien falleció, el causante. Eso también es un factor también para reflexionar. ¿Por qué? Porque a veces se dilata. Una persona, por ejemplo, que fallece el padre, y el padre ha dejado, digamos, un dinero depositado en un banco X, el hijo no puede ir a cobrar dinero, ¿no? ¿O sí? No puede, porque hasta el chico de la ventanilla, que no está formado en ciencia jurídica, le dice: señor, haga su sucesión intestada, ¿no? Y como bien dicho acá el doctor, el factor de la sucesión intestada dilucida una incertidumbre jurídica. ¿Qué otro ejemplo podría ser de incertidumbre jurídica? Ya no le sople, doctor. ¿Ah? Prescripción. División de bienes. ¿Una rectificación de partida podría ser? Sí. ¿Eh? Sí, porque en su partida de nacimiento dice padre Juan A. Miranda. Y no sabemos si es Antonio o es Alberto, Nina. Entonces ahí podría el derecho intervenir a aclarar. Sin duda alguna. Sin duda alguna, señores, sí. Ese es un punto claro que debe tener todo magistrado para poder resolver acorde a ley, ¿no? Resolver conflicto de intereses y o dilucidar incertidumbre jurídica. En el plano, ya un poco terminando con la exposición para no aburrirnos más, en el caso del proceso de conocimiento, bueno, ustedes entenderán que como todo proceso termina con una sentencia y que esa sentencia puede ser pasible de alguna apelación. Un recurso impugnatorio, el cual hace que el expediente sea elevado al inmediato superior y sea revisado, ¿no? ¿Y cuál es la función que debe tener el inmediato superior? ¿Qué es lo que debe hacer el inmediato superior? Se supone que cuando una persona... ¿Por qué apela una persona? ¿Por qué se plantea un recurso impugnatorio? ¿Solo porque no estoy de acuerdo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha causado un agravio, muy bien, doctora. ¿Ya? Se causa un agravio, sin duda alguna, ¿no? Bueno, aunque hay maniobras dilatorias, que apenas por apelar, y bueno, ese es otro factor. De eso no voy a hablar porque eso son situaciones que no corresponden al ámbito
estrictamente de lo que debe ser el derecho procesal, ¿no? Sin embargo, sí hay situaciones en las cuales causa un agravio, a veces el magistrado de primera instancia no ha revisado bien, no ha meritado bien los medios probatorios y ha sentenciado o ha determinado sobre un factor que no debió haber determinado y bueno, se apela. Se va a la segunda instancia y los señores, ¿qué deben hacer? ¿Confirmarlo? O revocar. ¿No es así? O revocar. Bajo esas circunstancias es que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Pueden revocar o declarar nula o confirmar, ¿no? Evidentemente si confirman, ya eso tendría que manejarse de otra perspectiva. Algunos piensan que hay una tercera vía, una tercera instancia. ¿Es así? Si nos vamos a la Corte Suprema, ¿es una tercera instancia? ¿Vía qué nos vamos? Casación, recurso extraordinario. ¿Sobre qué va a versar el recurso extraordinario? ¿Cuestiones de puro derecho? ¿Sí? ¿Se ha aplicado la norma o no se ha aplicado la norma correcta? ¿No? No se aplicó la norma correcta. Eso tiene que, en alguna medida o en gran medida, tiene que darse cuenta o tiene que verificarse desde la perspectiva procesal, ¿no? Ir a la Corte Suprema, salvo que se haya iniciado una instancia inferior a la Corte Suprema, sería la segunda instancia. Pero de lo contrario, no. A través de un recurso extraordinario, que es la casación, llegaríamos nosotros a la Corte Suprema para que los magistrados analicen desde la perspectiva del derecho o del puro derecho, si es que se ha cumplido con las exigencias que establece la norma. Bajo esas prerrogativas, bajo esas categorías, es que se debe encontrar tutela. Insisto, el proceso de conocimiento tiene yo creo, encuentra un sentido pragmático y práctico en la medida de que las partes requieran de mayor caudal probatorio para poder alcanzar esa ansiada tutela jurisdicción efectiva. ¿Ya? Después, respecto a algunos otros casos que hemos mencionado, sí sería, digamos, oportuno o sería, digamos, algo muy valioso que se determine de manera inmediata. Claro, alguien me dirá, oye, pero hay medidas cautelares. ¿Pero por qué se caracteriza la medida cautelar? ¿Doctor? Una de las características de la medida cautelar, ¿cuál es? La eficacia ya. Es provisoria. ¿Determina una condición jurídica? No, no determina. No. Alguien dirá, bueno, una medida cautelar para evitar, digamos, que los bienes sean de libre disponibilidad. Esos factores ya responden a otros criterios. Lo que se necesita en algunos casos, lo que se requiere en algunos casos es que hay una prontitud por parte del director del proceso o el juez a efectos de que pueda determinar que hay un inconveniente ahí, que si seguimos los plazos del proceso de conocimiento, prácticamente eso como diría un maestro cuando yo estaba estudiando, sería un triunfo pírrico. Es un triunfo que ya no tiene, digamos, mayores consecuencias jurídicas que pudieran validar o estar al alcance de los justiciables. Muy bien, quería hablar un poco de la nulidad y de la acción petitoria y de la acción reivindicatoria, pero el tema de fondo, lo que yo he querido digamos, transmitir esta tarde o esta noche, ya, es que haya mayor celo en la parte sustantiva también. Hay un profundo celo en la parte sustantiva que es, digamos, el factor fundamental para poder entrar a la vía procedimental. ¿Se dan cuenta? Hemos acá analizado al heredero forzoso, hemos analizado, digamos, al divorcio, hemos analizado también el caso de la nulidad del acto jurídico respecto a la disposición de bienes que no están dentro de la esfera solo de un cónyuge patrimonial, sino en la esfera de la sociedad en general, de la sociedad de gananciales en general. Porque tendrán ustedes que
hay factores que tenemos que tener presentes. Alguna vez se me preguntó, doctor, yo estoy casado bajo la sociedad ganancial, ¿ya? Pero yo acabo de adquirir un inmueble, nótese, ¿no? Pero la causa que originó esa adquisición fue antes de la celebración del matrimonio. ¿Es un bien propio o un bien social? A ver, le dice, doctor, yo estoy casado, acabo de adquirir un bien. Si él me hubiese dicho que ha sido una donación, queda claro que es un bien propio, ¿no es así? Pero ha sido a través de una contraprestación económica. Pero la causa de adquisición ha precedido el matrimonio. ¿Es un bien propio o un bien social? Repito, con esta termino. Mi cliente, casado, ha adquirido un bien patrimonial. Para eso ha habido una contraprestación económica, correcto, con lo cual queda claro que pagó. Todos los bienes, la regla general dice, todos los bienes adquiridos en vigencia de las sociedades gananciales son bienes sociales. Pero me dicen, oye, la causa de adquisición de este bien precedió al matrimonio. ¿Es un bien propio o un bien social? Porque basado en eso, yo voy a plantear una medida procesal porque me están requiriendo, o mi esposa me está diciendo que es un bien social. Pregunto. La agarré, creo, doctora. ¿Ah? Una tenía que ser. A ver, doctores, con esa me voy. ¿Por qué? Bueno, a ver, doctora, ya, sí te entendí por dónde quieres ir. Si proviene de una herencia, no está en discusión. La causa de adquisición de ese bien que posteriormente se terminó de pagar en vigencia de la sociedad de gananciales es un bien propio, un bien social. Ahora, no lo digo desde la perspectiva de derecho de familia, que es una especialidad, sino desde la perspectiva procesal, porque eso va a determinar la vía procedimental. ¿Bien social o bien propio? ¿Seguro? Ya le gané la pachamanca. ¿Alguien ha traído un código civil? Ahí está, doctora. 302, inciso 2, por favor. Mi pachamanca. A ver, doctor, por favor, ayúdenme. Insisto, nuevamente, conozcamos la categoría jurídica que vamos a solicitar. A ver, doctor. 302, inciso 2. Son bienes propios de cada cónyuge, dos los que adquieren durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquel. Ahora, no me pidan ejemplo, o sea. Ahora, eso le comento porque la persona que es un amigo mío que estaba próximo a casarse, y ahora le explico la historia completa, con eso termino, se lo juro. Me dice, hermano, tú eres abogado, tú eres mi abogado, yo confío en ti, voy a casarme dentro de medio año. ¿Ya? Perfecto. Pero acabo de vincularme con un banco a través de un crédito hipotecario. Pregunta: cuando yo termine de pagar, ¿esto va a ser un bien que también comprometa la esfera patrimonial de mi esposa?
le dije, doctor, a mi amigo, a ver, ingeniero, amigo mío, vamos a tomar un café. Voy a dar mi código civil, 302, inciso 2. Ella pensó de que hasta ahora es un bien social. Claro, la consecuencia de eso es que yo no entré más a esa casa porque ella no prohibió la entrada. Ella no es propietaria de ese bien. Ese bien se consideró como bien propio, en virtud del 302, inciso 2. No se olvide. Y así hay una serie de circunstancias dentro del Código Civil. Por eso digo, analicemos bien la parte sustantiva, porque la parte procesal, las implicancias que tiene el proceso, el derecho procesal, tienen otros factores y otros condimentos. Muy bien, muchas gracias por haberme... Bien, continuando con esta actividad académica, vamos a dar la bienvenida a los ilustres panelistas en esta oportunidad, que son los dos jueces, los dos señores jueces superiores, el doctor Cleto Quispe Paricagua, presidente de la primera sala civil de la ciudad de Huancayo, y el doctor Neil Ávila Guamán, juez superior de la primera sala laboral de Huancayo. Iniciaremos por el doctor Cleto Quispe Paricagua, a efectos de que haga su participación en su condición de panelista. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Primeramente debemos de felicitar al doctor por su brillante exposición sobre el tema del proceso de conocimiento y esclarecer algunos puntos sobre qué debe de tramitarse en el proceso de conocimiento. Yo creo que ha venido a esclarecer y a puntualizar algunos puntos de repente errores que cometen algunos abogados al postular sus demandas y algunos jueces al admitirlo, yo creo, principalmente. No voy a redundar mucho de lo que el doctor sí tan claro en exponer, sin embargo simplemente voy a darle una pregunta de qué es de su opinión de algunos procesos que se entablan en este distrito judicial. Doctor, para comentar, bueno, en la experiencia que tengo ahí desempeñando la función jurisdiccional, he tenido la oportunidad de revisar diversos procesos de conocimiento, entre las cuales las partes han pretendido, el juez lo admitió el proceso, incluso hasta se ha sentenciado. Pretenden como pretensión, con proceso de conocimiento dice que también se pueden pretender aquellas pretensiones que no tienen vía procedimental propia, ¿cierto? El doctor ha explicado eso. Dentro de ellas el abogado con su cliente pretende un reconocimiento del derecho de propiedad. Entonces, esa es su pretensión. Dice, quiero que se me reconozca mi derecho de propiedad y después que lo reclame en sentencia. Bueno, eso es su pretensión. Yo me pregunto, ¿procede? ¿No procede? ¿Se debe declarar o no? ¿Qué debe hacer? Ese es uno. Otro también en contra dice, pretendo que se me declare el derecho de posesión. Que después declare mi derecho de posesión. Lo tramitan en el proceso de conocimiento. También demandan, se me declare el mejor derecho de posesión. ¿Ven? Analicen como el doctor ha hecho sustantivamente, debería proceder o no. Y hasta inocuamente se admite falsas expectativas al litigante hasta se llegan a sentenciar el proceso. Mi pregunta es, va para el doctor, para que él explique si esas pretensiones deberían prosperar, no prosperar, cómo y qué debería de ser lo correcto. Doctor, muchas gracias. Bien, respecto a la pregunta que acaba de decir, un poco corrobora lo que he venido diciendo. Tenemos que saber cuándo somos propietarios en este país. Y eso me trae a colación decir algo. Alguna vez hice una pregunta. ¿A partir de qué momento somos propietarios en este país? ¿A partir de qué momento somos propietarios? ¿De bienes muebles o inmuebles? Doctor, ¿por qué no viene de acá? Pasa acá a la cancha. Acá el gramado.
Muchas veces con la indio, y otras veces 9 meses a través de la simple enajenación. El artículo 949 del Código Civil establece que la sola obligación de enajenar a ese propietario a la creo. Ya. ¿Eso es así? No sé. Pero vamos desmenuzando de la perspectiva jurídica. Yo soy propietario. La sola obligación de enajenar, como dice el doctor, yo soy propietario. Y en el caso de los bienes muebles, con la entrega física, 947. Ustedes entenderán que en este país hay libertad de forma. En una servilleta yo lo convierto en propietario cualquiera de ustedes de un vehículo. ¿Necesito de algo más? ¿Seguro? Entrego las llaves, doctor, de mi vehículo que está afuera. Usted es propietario. En una servilleta con 3 líneas. Desde la perspectiva del Código Civil. Sistema de transferencia de propiedad. Insisto. Ahora, el 949 encuentra un escollo. No sé si es un escollo o una contradicción. ¿Saben cuál es? Porque si yo, digamos, en un documento simple, en un contrato de compra-venta, que no lo formalizo, adquiero un bien inmueble, no lo inscribo, ni siquiera voy a la notaría. ¿Soy propietario? ¿Soy propietario? ¿Sí? Ya. ¿Ustedes han leído el artículo 1135 del Código Civil? ¿Qué nos dice, doctora, eso? Esas son reglas. ¿Qué nos dice? Existiendo varios acreedores que reclaman un inmueble, opera un tema de preferencia de propiedad. Si tienen el título de inscrito en registros públicos y si no fecha cierta, si ambos tienen Ya no entremos a la fecha cierta ni a la posesión. Porque fecha cierta y posesión. Ya, por respecto a la inscripción. ¿Es una contradicción o no lo es? Ya han habido pronunciamientos jurisprudenciales respecto a eso y le han dado la razón al 949. ¿Por qué? Porque es un tema de justicia. Él ya es propietario. Ahora, la pregunta que me dice el doctor es que, digamos, ir a solicitar que se reconozcan el derecho de propiedad. Pero ¿cuál sería el propósito? Pero tenemos que saber. Ahí entramos nosotros los abogados. Tú eres propietario. Claro, algunos dicen que por seguridad jurídica vamos a inscribirlo. De hecho, yo les estoy diciendo todo esto y yo cuando compré fue lo primero que hice fue inscribir corriendo. Y yo decía, oye, me dice que no inscriba y él se va a inscribir. Porque puede pasar esto, ¿no? Bueno, yo no sé si es una contradicción o es un factor donde hay una concurrencia de acreedores, porque los 75 hablan con las reglas que se deben seguir en caso haya concurrencia de acreedores. Ya pues, entonces, ahí hay un factor. Entonces tenemos que ir al órgano jurisdiccional, quizás bajo esa circunstancia. No, discúlpeme, yo soy propietario. Claro, ahora, exacto, doctor. Si no hay conflicto de interés, yo creo que la buena fe debe esperar, no necesita mayor circunstancia para conducirse como propietario. Salvo que el adquirente o un futuro comprador diga, oye, yo sí lo quiero de manera formal, yo quiero protocolizar el acto, y es otra cosa. Ahí sí tendrían que ir, digamos, al notario y luego la inscripción respectiva, ¿no? Pero digamos, los registros públicos no establecen una condición jurídica, son meramente declarativos, salvo en un caso, que son constitutivos. ¿Sabes, Tatiana? Salvo en un caso. La regla general es que los registros públicos tengan efecto declarativo, pero en un caso tienen efecto constitutivo, doctor. ¿Lo tiene usted? La hipoteca. La hipoteca no tiene validez y no tiene.
y es un derecho grave de garantía. Y es un derecho grave de garantía que garantiza el cumplimiento de una obligación principal. Nótese. O sea, ahora respecto a la posesión, bueno, también, ¿qué cosa es la posesión? Uso, disfrute. Excepcionalmente disposición. Excepcionalmente, se me ocurre en qué casos. ¿En qué casos un poseedor puede disponer? En un contrato de arrendamiento, la regla general es que se pueda subarrendar, tiene que establecerse. Ese es un caso de excepción, por ejemplo. Excepcionalmente te asigna al poseedor dispo, o que tenga un poder por el titular del derecho, ¿no? Entonces no tiene mayor sentido de que acudan al órgano jurisdiccional, ¿no? Por el movimiento, por el derecho a acción que tiene, por ejemplo, y que finalmente se determina una categoría jurídica que la tiene, que ya está establecida. Es un factor de analizar con mucho más detenimiento el tema del 949, porque hay un pleno casación respecto a eso. Es la posesión no inscrita, perdón, la propiedad no inscrita, creo que es, versus el embargo inscrito. Entonces ahí se habló. Los amigos de la Corte, o los amigos Curia, creo que no se pusieron de acuerdo. Recuerdo haber escuchado al doctor Avendaño que se inclinaba por el factor del 949, Jack Vigio por el 949, ¿no? Y en algunos otros casos me parece que el doctor Fornes Mamango estaba inclinándose por el factor del embargo inscrito. Y muy bien, pues, argumentó una posición. Es interesante. Eso es el mundo del derecho, los argumentos. Pero tenemos que entender que es un argumento sólido. Si yo no sé quién es propietario de este país, entonces ya estoy complicado. Ya estoy sumamente complicado. Y es por eso que, insisto, persisto. La condición sustantiva de los derechos tiene que estar analizado desde todas perspectivas. Sí, tiene que ser analizado, bien posicionado, tiene que estar bien entendido. Muy bien, doctor. Buenas noches a todos los asistentes, agradeciendo a la Comisión de Capacitación por haberse dignado en mi persona invitarme como panelista esta noche. Doctor, de igual manera, doctor Rioja, agradecer infinitamente el hecho de estar esta noche compartiendo con esta comunidad de peñosos, seguramente temas procesal civil, y también, como usted lo ha replicado, en materia sustantivos, ¿no? Civiles. Y a la vez también, doctor, felicitarle por la exposición, ¿no? De manera muy sintética y sobre todo muy académica y de fácil digerimiento por parte de cada uno de nosotros. Gracias. El tema que he traído esta tarde, esta noche, está referido a la conciliación. Usted precisamente iba a tocar ese tema, pero bueno, creo que le dio la mente y dijo, mejor no lo toco ese tema porque el doctor Ávila algo va a tener que decir de eso. Entonces, gracias, doctor Ávila. Si bien es cierto que nosotros contamos con esta herramienta de la ley de conciliación, ¿no? Que obviamente para que surja ha tenido pues tener como motivaciones, entre otras, por ejemplo, ampliar la base, ¿no? la cobertura del acceso a la administración de justicia, ¿no? A través del mecanismo de la conciliación, entre otros. También seguramente que se ha motivado por la obtención de mejores resultados hechos a la medida de las partes y de la sociedad, ¿no? La obtención de mejores procesos más abiertos, flexibles y atentos a las necesidades únicas de las partes, ¿no? Eso obviamente que ha servido como inspiración para tener este mecanismo alternativo de resolución de casos, yo lo llamo porque no utilizo tanto el término de conflictos, para que los ciudadanos en efecto pues puedan acceder a una administración de justicia mucho más ágil, ¿no? Más acorde a su medida de cada una de las partes que están involucradas.
Entonces, pero desde la vigencia de la conciliación ya obligatoria, ¿no? Cabe hacer prácticamente a la fecha un análisis de cómo está pues andando la conciliación y más en específico cómo está andando en nuestro distrito conciliatorio de Huancayo. Ojo, distrito conciliatorio de Huancayo, que es distinto al distrito judicial propiamente. Entonces, el distrito conciliatorio de Huancayo, el Ministerio de Justicia, en la resolución 05-2010, JUS, que ya para nosotros, el 1 de agosto del año 2010, a través de este decreto supremo, pone pues en vigencia la conciliación obligatoria en nuestro distrito conciliatorio, que dicho de paso tiene un mapa especial de cómo tiene que estar coberturado el tema de la conciliación. Pero eso no queda ahí, ¿no? Sino que también, como es de conocimiento seguramente cada uno de nosotros, ante la puesta ya en vigencia de este cronograma para el distrito conciliatorio en Huancayo, activa lo que es el decreto legislativo 1070, ¿no? Todavía ya promulgado, me parece, el año 2009, ¿no? El año 2009. Entonces se activa el decreto legislativo 1070. Aparte de modificar, ¿no?, este decreto legislativo, la ley 26872, que es la ley de conciliación, también pues tiene disposiciones modificatorias, ¿no?, del Código Procesal Civil y también disposiciones derogatorias del Código Procesal Civil, ¿no? Yo decía de que cabe una evaluación, sobre todo en nuestro distrito conciliatorio, porque me parece que la conciliación en este distrito pareciera ser una suerte de cumplir simplemente una formalidad, ¿no? Vamos a un centro de conciliación y presentamos nuestra solicitud, de conciliación no hace mayor trabajo y dice, bueno, acá está tu acta y ya, ¿no? Entonces, pero creo que esa no es la razón de estos mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece, no sé, doctor, usted nos va a clarificar esta noche, de que la conciliación en propiedad, pues, si nosotros nos remitimos al proceso de conocimiento como este proceso tipo, y luego pasamos al abreviado, pasamos al sumarísimo, ¿no?, en el 554 y en el 555, y en propiedad, ¿no?, en el 478, numeral 9, prácticamente ha sido, para mí, extirpado la conciliación. Una herramienta, yo diría, muy útil para el juez que tiene, para poder pues concluir anticipadamente los procesos, ¿no?, como un mecanismo anticipado de poder resolver las causas a través de este mecanismo de la conciliación. No, es más, la fuerza vinculante de terminar un proceso judicial vía conciliación, a diferencia de un acta, de un acuerdo conciliatorio total que solo tiene la calidad de un acuerdo, ¿no?, de un acta que va a ser objeto de una ejecución para un futuro proceso de ejecución, a diferencia de una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, que lo puede hacer el juez. Entonces, ¿cómo, hacia dónde nos inclinamos, ¿no? Aun cuando, doctor, seguramente usted nos va a poder explicar por dónde tenemos que ingresar a efecto de salir y poder propiciar en todo caso un mecanismo de conciliación, y así las partes en efecto puedan tener una sentencia con la autoridad de cosa juzgada, ¿no?, que es inmutable, que es ejecutable, ¿no?, y todos los efectos pues, que genera a partir del artículo 123 del Código Procesal Civil. Eso sería. Bien, a ver, lo que entendí, doctor, es que se está cuestionando un poco la figura de la conciliación en la medida que no está cumpliendo la finalidad. Es cierto lo que usted dice también, que las partes van simplemente por una cuestión de mero trámite, porque es un requisito exigible, digamos, para ir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, yo le voy a explicar desde la perspectiva de un poco mi especialidad, que es el derecho de familia, por ejemplo, ¿no? El derecho de familia se caracteriza porque es altamente sensible, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que dilucidar ahí alimentos, tenencias, régimen de visitas, y la tenencia compartida muchas veces, y se requiere pues, de que realmente los efectos del acuerdo se cumplan a cabalidad. Entonces, ahí es importante, yo creo, el tema de la conciliación. Yo creo que el tema de la conciliación no está muy difundido
en su verdadera esencia. Porque sin duda alguna, la conciliación nació a la luz en el ámbito legal porque era para un poco aliviar la carga procesal del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No está cumpliendo su finalidad. En un caso de desalojo, por ejemplo, no hay normalmente acuerdo, pero necesitamos el acta para iniciar una acción de pretensión de esa naturaleza, ¿no? Y ahí se ponen nuevamente, se contraponen dos derechos. Estábamos hablando hace un instante sobre la propiedad y la posesión, ¿no? Evidentemente la posesión precaria en algunos casos. Yo creo que, comparto su opinión, doctor, no hay realmente una verdadera difusión de las implicancias que tiene la conciliación, la importancia que tiene la conciliación, porque además yo creo que la conciliación debe poner un requisito que el conciliador tenga formación jurídica. Eso es importante también. Normalmente los conciliadores, mi experiencia, digamos en Lima, es que tenemos que a veces establecer relaciones profesionales entre, digamos, yo como abogado y el conciliador que no necesariamente es abogado. Entonces no hay, digamos, una fluidez, y más aún cuando se tiene claro que en la audiencia de conciliación no es obligatorio que vaya el abogado, porque la conciliación es un factor autocompositivo de intereses. Las partes son las que mandan ahí. Las partes son las que mandan, ¿no? Y es más, el conciliador tampoco ni siquiera puede, digamos, tratar de que aún en las partes tenga una tendencia, una proclividad a una decisión o a un acuerdo. Debe exhortar a las partes a un acuerdo. Insisto, yo creo que el tema de la conciliación debería darse, tiene que refrescarse la figura, pero desde una perspectiva del conocimiento en esencia. En esencia. Pero los jueces nos han dejado sin esa facultad. Por eso sí hay que hablar de un tema de casi estipación de los procesos. Exacto, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un factor, claro, porque la propuesta de la fórmula conciliatoria de los jueces era fundamental, ¿no? Porque eso hacía que, es más, en las audiencias, por ejemplo, de alimentos, el juez mandaba bueno, ya, lleguen a un acuerdo, mientras que vamos a hacer redactor del acta, el acta de audiencia. Y muchas veces afuera, sin entrar a la audiencia, ya habían llegado a un acuerdo, las personas solamente se formalizaba y quedaba por interés superior del menor, ¿no? Entonces, yo creo que debe darse nuevamente a esta figura el realce, y que creo yo que mínimamente, no estoy diciendo que el conciliador, hay muchas personas que han estudiado conciliación, pues, porque se requiere una cantidad de tiempo, por eso son 5 meses, y pasar por unos exámenes, pero creo que debería haber un factor ahí de una profundización de las figuras jurídicas que se van a determinar. A veces un conciliador no sabe ni siquiera a veces porque es una tenencia compartida, o el régimen de visita, ¿no? Y entonces, y lo que se determina ahí, las partes se van contentas a su casa, y ante un incumplimiento, claro, alguien dirá, bueno, pero ahí está el proceso de ejecución de acta de acuerdo de conciliación, entonces recaemos nuevamente de órgano jurisdiccional. Hemos perdido tiempo. Ese es un factor, creo yo, que debería ponerse de relieve nuevamente. Gracias. Bueno, seguidamente vamos a dar pase y un agradecimiento al doctor Noé Ñauín, que es juez superior de la Corte Superior de Huancavelica, que está interconectado a través del video. Si tiene alguna pregunta, doctor. Saludo a todos los compañeros magistrados y trabajadores de la Corte de Junín. Felicitar al doctor que ha hecho una ponencia muy didáctica y de alguna manera con casos prácticos. La pregunta es en el sentido de que creo que el proceso
proceso de conocimiento de alguna manera es el proceso referente, el proceso tipo para los procesos abreviados y sumarísimos. Y una de sus características del proceso de conocimiento es que establece plazos máximos para interponer tachas, excepciones, para contestar la demanda y además actuaciones procesales. Quisiera mencionar un caso práctico aquí de Margarita en la que dentro de un proceso sumarísimo no está establecido, por ejemplo, la interposición de la tacha como lo está en el proceso de conocimiento y abreviado. Y en un caso se ha dado que en un proceso de desalojo la demandada contesta la demanda y posteriormente, después de 5 meses, estando próximo a 1 hora de llevarse a cabo la audiencia única, interpone tacha contra el documento que presentó el demandante. El juez ha resuelto declarar improcedente por extemporáneo la tacha. Reitero que en el proceso sumarísimo no está establecido el plazo para la interposición de la tacha. El sujeto comparte ese criterio del juez porque de alguna manera tenemos que observar y aplicar estrictamente que la tacha siempre es el primer escrito que se interpone en el proceso de conocimiento y el abreviado. Y en tanto que dos colegas míos de la sala civil académica son la opinión de que como no está regulado el proceso de conocimiento, la tacha o el plazo para la tacha, se puede interponer incluso después de haber contestado la demanda. La pregunta es si usted considera, como ha señalado inicialmente, que el proceso de conocimiento es el proceso referente en nuestro ordenamiento jurídico procesal civil, y si en el caso de que planteo la tacha en el proceso sumarísimo puede ser interpuesta fuera o después de haber contestado la demanda, en este caso el emplazado. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Le agradezco la pregunta. Es un poco compleja, sin embargo, nosotros ante esa disyuntiva, yo, bueno, si me tocaría estar dirigiendo ese proceso, tendría que hacer uso pues de los principios, ¿no? Yo mencioné acá en el discurso que había un principio de preclusión. Sin embargo, sabemos acá que en el proceso sumarísimo las tachas y las excepciones deben ser interpuestas en el mismo momento de la audiencia, ¿no? Y el magistrado debe correr traslado de la misma a la parte demandante, ¿no? Porque son mecanismos de defensa del demandado. No sé cuál sería, digamos, el sentido de que posteriormente a la audiencia se tendría que plantear un mecanismo de defensa de esa naturaleza, salvo que sea muy relevante. Pero ¿cuál sería, digamos, el argumento jurídico procesal para la aceptación de ese mecanismo legal? Porque como usted lo ha manifestado, no hay, digamos, un asidero legal que permita algún principio procesal que pudiera permitir, no se me ocurre, ¿no? Por el contrario, digamos, el demandante en este caso pudiera echar mano a hacer uso del principio de preclusión, de tal manera que no hay, digamos, mayor circunstancia de poder replantear o plantear circunstancias que no van a contribuir con el proceso. Se me ocurriría decir, doctor, que sea muy relevante, pero tendría que también encontrar un apoyo dentro de la fuente del derecho para poder hacer uso de este mecanismo. En principio diría que no operaría, no operaría ese mecanismo de defensa que tiene en este caso el demandado. No sé si eso contesta la pregunta, doctor, o hay que aclarar algo más. Gracias, doctor. Como le señalaba, creo que los procesos de conocimiento debe haber siempre la tacha en la que se interpone antes incluso de contestar la demanda. Y generalmente siempre en la práctica judicial la tacha le interponía el demandado al momento de contestar la demanda, ¿no?
Entonces, eso es la práctica general. Y en este caso, obviamente, nos ha puesto en este debate de criterios diferentes. Y el caso, como les dijo, la tacha fue interpuesta después de 58 días de haber absuelto la demanda y a una hora del inicio de la audiencia única. Gracias. Bueno, ¿cuál sería la seguridad jurídica pues, de parte del demandante, que es el que pudiera sufrir con esta tacha o esta excepción que se plantea extemporáneamente? O sea, si quisiera darle algún sentido, digamos, a estas figuras, tendría que ya anteponer un principio que está por superior a la norma, como dicen, cuando el juez, hay unas máximas creo de contigo que dicen, cuando el juez se encuentra, o cuando se encuentra una contraposición, un conflicto entre la norma y la justicia, se debe prevalecer la justicia. Los principios generales de derecho deben entrar supletoriamente deben entrar, ¿no? Si quisiera darle alguna señal, no sé, digamos, siendo yo abogado del demandante, si pudiera permitir, digamos, bajo alguna circunstancia, que se den este tipo de situaciones procesales. Pero para el debate está, y para un análisis mucho más profundo respecto a porque ustedes entenderán que el derecho es evolutivo, el derecho todo es opinable, y eso no es interesante, no es estático, es dinámico. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ir nosotros viendo. Bueno, ¿alguna pregunta de parte del público? Una consulta respecto a la nueva reforma. ¿Consulta o pregunta? Una pregunta. Consulta es diferente. Ahora los recibo toma electrónico, por si acaso. Es respecto a la nueva reforma del Código Procesal Civil. En ella se está estableciendo varios cambios sustanciales, ¿no? Sería bueno ver, porque también tocó el doctor Nil Ávila respecto al tema de la conciliación. Y en la nueva reforma se plantea que esta ya sea optativa, ¿no? ¿En qué sentido se podría ver ese cambio, ¿no? Bueno, habría que ver si es de aceptación general, ¿no? Porque entenderás que las normas responden a una realidad, ¿no? Si es una norma o ese cambio o esa variación va a ir en mejora, va a contribuir a una mejor decisión o una mejor administración de justicia por parte de los jueces, yo creo que habría que analizar caso por caso, ¿no? como diría el maestro Monroy, caso por caso. Y a lo que el doctor mencionaba, por ejemplo, en los casos de desalojo la gente va por mero trámite a la conciliación, porque ahí no hay ninguna posibilidad que el poseedor precario quiera salir por conducto regular. ¿Te das cuenta? Entonces, pero se requiere de ese medio probatorio porque es lo que requiere, lo que necesita el juez para poder darle trámite y sustentación al proceso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos muy agradecidos con la presencia del doctor Luis Antonio Rioja Espinosa como expositor en este evento académico de los jueves, así como un agradecimiento muy especial al doctor Prieto Quispe Parecagua y al doctor Neil Ávila Guamán, jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Junín. No sin antes invitarlos para el mes del Derecho Procesal Civil, que se llevará a cabo el jueves 10 y viernes 11. Es un taller de 2 días sobre los problemas del precario en el cuarto pleno casatorio civil. El jueves 17 de mayo, revisión de tutela cautelar por el doctor Omar Sumaria Benavente. El jueves 17 de mayo, también la valoración probatoria en el proceso civil a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. El viernes 18 de mayo, taller de teoría impugnatoria con el doctor Juan Monroy Gálvez. El jueves 24 de mayo, comentarios al noveno pleno casatorio civil por el doctor Nelson Ramírez Jiménez. Estamos muy agradecidos por su asistencia. La salida
Un voto de aplauso para el Instituto de Panamá. Señores asistentes, por fallas del sistema y del internet, les comunico que el DNI con el que han ingresado sus datos también va a servir para dar la salida al curso, ¿no? Los certificados se emiten vía electrónica a través de la página web. Muchas gracias. La vida ahora. Conforme, ¿no? Conforme a derecho. Todo. Chicos, gracias por venir.
una proyector, laptop. Ah. Nilsa. De. Esto apágalo, este laptop como es. ¿La laptop? Hay que ponerlo así, como si nada. No te acuerdas. Está por el libro, está colgado. Mira, su CV, todo. El que debe recoger es Cristian, pero él dijo que iba a volver. No va a volver. Tienes uno de... A ver, este también, mira, ve. Llámale, si no, tienes un número, ¿no? Pero me va a decir, apágalo, por favor. ¿Esto cómo se paga? La cámara, las apagadas. La cámara, la mano. Acá me lo desenchufo. Ya está, mira. Ya está. Ya. Una cámara filmadora, un trípode, una laptop, una proyectora. Cristian. Ya terminó, ya. Ya la vamos a apagar. Sí. No vamos a venir a recoger ahorita. Ya. Ya. Ya será, pues. Ya, Cristian. Tiene desayuno, dile. Tienes que traer desayuno, dice. Para los dos. Está apagado. Ya le desconectamos. Pero está prendida. Ya ver. Sácala. ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? La filmadora. ¿Por qué? ¿Cómo se paga? Ya. La filmadora dice hay que llevarnos. O hay que... Ajá. Sigue grabando todo. Ahora. ¿Dónde se apaga esto? Vamos acá, acá. Se cae eso. ¿Qué te cae? Ahí está, pero rojitos, ¿no? O sea.